ARN a partir de ADN. Perfecto, si ya estamos grabando, vamos a hacer un repaso rápido de la clase anterior. Recuerden que es un repaso, así que vamos a ir algo rapidito, pero si ustedes me pueden ir deteniendo, no hay problema. Ustedes me pueden ir diciendo, miren, no entiendo eso y eso. Aquí estamos, ustedes solo me avisan. Bien, creo que si este era, creo que no era, permítanme un segundo. Sí, esta es la clase que vamos a hablar ahora. Y la que quiero repetir es, quiero decir, hacer el repaso. Sí, ahí estamos bien. Vamos a empezar con esta pregunta que está aquí. Dice la pregunta, ¿para qué se ocupa la información contenida en el ADN? Ya lo dijimos, es para formar proteínas. En la imagen que están viendo ustedes, se observa cómo a partir de una molécula de ADN que se abre para duplicarse, se está formando una nueva hebra que aparece el color rosado, la antigua es el color verde. Una vez que se ha formado un nuevo ADN, estamos listos para formar ARN y a ese proceso le denominamos transcripción. El ARN que se va a formar es el ARN mensajero, está en el núcleo y va a salir del núcleo, se va a dirigir al citoplasma. En el citoplasma se va a dirigir donde está el ribosoma, ahí va a ser leído el mensaje que lleva el ARN mensajero y luego a través de los ARN de transferencia se van a traer los aminoácidos y se va a formar una proteína. Bien. Bien, decíamos que en la célula cada molécula tiene una función y el que les toca el trabajo más pesado es a las proteínas. Por eso se necesita que exista algo que las forme, ¿verdad? Y eso algo que la forme es el mismo ADN. El ADN, por lo tanto, tiene genes. Cada gen tiene información para formar diferentes tipos de proteínas. Nosotros tenemos aproximadamente 30.000 genes, pero de esos 30.000, solo una pequeña parte se puede codificar. Cuando hablamos de codificar, estamos diciendo que se puede leer, que se puede convertir en proteínas, solo una pequeña parte. Ahora, ¿y el resto qué es entonces? Bueno, se le dice secciones no codificantes. Así se les conoce y corresponde a secuencias móviles no codificantes o a secuencias regulatorias. Es que para que la información pase de una molécula a otra, lo primero que tiene que hacer el ADN es replicarse. Replicar el ADN es que se duplica. Eso es lo primero. Y eso se da en el núcleo. Pero para que se forme el nuevo ARN, ¿cómo se llama? Las proteínas, se necesita de una molécula intermediaria. Y esa molécula intermediaria se llama ARN mensajero. Así que después que el ADN se ha dividido, o sea, se ha replicado, se va a formar ARN. Es decir, una parte del ADN se va a copiar en ARN mensajero. Y eso también sucede en el núcleo. Y a eso se le conoce como transcripción. La imagen aquí nos indica lo que estamos mencionando. El ADN se replica. Una vez replicado, se transcribe. Se transcribe significa que se va a formar ARN. El ARN se transforma en ARN mensajero y sale del núcleo. Se dirige al citoplasma hacia donde están los ribosomas. Acuérdense que antes que se forme el ARN mensajero hay un ARN transcripto, que es el que conforma el ARN mensajero. Así que la información contenida en el ARN mensajero sirve para hacer proteínas. Y eso se conoce como traducción. Y eso tiene lugar en el citoplasma. Entonces son tres grandes áreas que estamos discutiendo en este momento. Ya hablamos de replicación, en este momento estamos mencionando la transcripción, nos referimos exclusivamente a la transcripción en procariotas, es decir, en bacterias, y hoy mismo al finalizar el repaso hablaremos sobre transcripción en eucariotas, es decir, células que tienen un núcleo igual que las nuestras. En la próxima clase hablaremos sobre traducción. Mencioné en la clase anterior el dogma central de la biología, que fue propuesto por Crick, que decía que a partir del ADN se forma ARN, el ARN se traduce y se forma proteína. Pero que eso se le dio vuelta, porque de repente se vieron los científicos con algunos virus, como por ejemplo el del VIH. El del VIH llevan su información en forma de ARN y ese ARN se puede convertir en ADN. Es decir, aquí decimos que el ADN se convierte en ARN, pero hay virus donde el ARN se convierte en
ADN, es decir, al revés. Entonces este dogma cambió, ya no es igual al que tenemos, al que se planteó en ese momento. De manera que, bueno, aquí podemos hablar esto, que en el caso de los retrovirus, ellos utilizan una proteína específica para copiar su ARN en ADN, tienen esa capacidad, por eso pueden hacer que el ARN se convierta en ADN, porque tienen esa proteína específica, es una enzima que ellos tienen, y a ese fenómeno le vamos a llamar retrotranscripción. No le vamos a llamar transcripción, le vamos a llamar retro porque va para atrás. Es una retrotranscripción. Y la enzima, la que hace posible esto, se conoce como transcriptasa inversa. Esa transcriptasa inversa se encarga de sintetizar una cadena de ADN a partir del ARN y después destruye la cadena original de ARN. Al final, construye una segunda cadena de ADN completa, complementaria de la primera. Bien, ¿cuál es el propósito de construir su propio ADN? Porque estos virus no parten del hecho tradicional de que a partir del ADN se forma ARN y después del ARN las proteínas, sino que aquí del ARN se forma ADN y el ADN a su vez vuelve a formar otro tipo de ARN. Entonces, ¿cuál es ese propósito? El propósito es de los virus formar sus propias proteínas. Así que el dogma cambió y entonces al cambiar parece que alguien me está indicando algo en pantalla. Un segundo, por favor. No. Bueno, si alguien quiere decir algo, puede hablar, no hay problema, y interrumpirme, no tenga pena, ¿verdad? Si voy muy rápido, interrúmpame y si quieren que le explique algo, díganme. Voy rápido porque esto ya se supone que ya lo vimos, entonces, por esa razón. Así es que el dogma central cambió, entonces del ADN se puede formar ARN, pero también a partir del ARN se puede formar ADN. Y este se transcribe para formar un nuevo ARN que a su vez se traduce y forma proteína. Bueno, entonces hemos visto lo siguiente, que en los genes hay información que se convierte en proteínas, que el ADN se encuentra en el núcleo y las proteínas son sintetizadas en el citoplasma y eso sucede en los eucariotas, que las proteínas sean sintetizadas en el citoplasma. En ese sentido, debe de existir una molécula que funcione como intermediaria y estamos hablando del ARN mensajero. Entonces, para formar ese ARN mensajero debe existir el ADN. Entonces, el fenómeno se dice que es cuando el ADN se copia en ARN mensajero. Y a ese fenómeno se le conoce como transcripción. Ahora, cuando la información que está en el ARN se utiliza para hacer proteínas, a ese fenómeno se le conoce como traducción. La transcripción siempre sucede en el núcleo, pero la traducción sucede en el citoplasma. Pero esto a nivel de eucariotas, porque en los procariotas se da de manera simultánea, porque no hay núcleo. El dogma central de la biología ha cambiado. Ya no es el que se creía en los años 70, no, que ya cambió. Lo cambiaron los científicos. Si es que en la clase anterior vimos esto, el proceso de transcripción, y que dijimos que consiste en copiar a partir del ADN una cadena de ARN. Y hay una enzima que participa que se llama ARN polimerasa. Si esta enzima no fuera posible que se llevara a cabo ese fenómeno de formar ARN a partir del ADN. También es importante señalar esto, que la cadena que se copia se conoce como cadena molde o cadena transcrita y que es complementaria del ARN. Y que la enzima que participa, ya lo mencioné, la ARN polimerasa. Hicimos este ejercicio cuando ustedes agregaron bases a esta cadena que está acá. No lo vamos a hacer ahora porque estamos repasando y espero que hayan estado atentos a la clase pasada lo que decíamos. Lo que decíamos que la DNA polimerasa como la RNA polimerasa no vamos a confundir. La DNA polimerasa es la que interviene cuando el ADN se duplica. La RNA polimerasa es la que interviene cuando se va a formar ARN. Que es lo mismo que decir RNA. Es lo mismo. Pero hay una diferencia entre la ADN polimerasa y la RNA polimerasa. Hay semejanzas porque agregan nucleótidos, pero hay diferencia muy importante. Y la razón es que la RNA polimerasa puede ser capaz de iniciar la síntesis ella sola, ¿verdad? Sin embargo, la DNA polimerasa no. Recuerden ustedes que la ADN polimerasa o DNA polimerasa, como usted le quiera llamar, ella necesita de un primer. Por cierto, ese primer es un ARN.
Así que hay una diferencia entre RNA polimerasa y DNA polimerasa. La RNA polimerasa recorre la cadena en dirección 3'. Y la reacción para ir agregando los nucleótidos es en sentido 5'3". Hablábamos de que eso del 5'3 y 3'5 se refiere al carbono 3 y al carbono 5. Poníamos de ejemplo este caso, donde aquí vemos, si estudiamos nuevamente la molécula, por si algunos todavía tienen dudas, veamos esto. Esta es una molécula de azúcar, una ribosa, porque tiene 5 átomos de carbono, quise decir, aquí está un átomo de carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y este es el carbono 5. Por eso aquí dice 5, porque estamos trabajando con el carbono 5. Y aquí este también es 5, pero este de acá es 3 y este de acá es 3. Entonces, la cadena va en dirección, esta cadena va en dirección 5, que sería este de acá, 3, 5, 3, y así sucesivamente. 5, 3. ¿Y qué sucede con este 5 y este 3? Que se unen. Se unen por un grupo fosfato o por un radical fosfato, que es el que establece estos puentes con medio de un enlace que se llama fosfodiéster. Y ese fosfodiéster se da entre un carbono 3 y un carbono 5. Entonces, esta cadena 5'3". La que está al otro lado es cadena 3'5". Iniciamos con un 3, aquí vamos con el 5, 3, 5, y así sucesivamente. Por eso se dice que una es en cadena 3'5 y la otra es 5'3". La síntesis de ARN necesita en primer lugar que se separen las cadenas. Y después que una molécula de ARN en la dirección 5'3 sea lograda por acción de la ARN polimerasa. Recuerden, somos enfáticos estos, que la ARN polimerasa lee en dirección 3'5 y agrega en dirección 5'3. Entonces, la transcripción es simétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque el ADN tiene dos cadenas, pero la transcripción solamente se da de un lado. Si se diera de los dos lados, entonces fuera simétrica. Pero como solamente se da de un lado, entonces es asimétrica. Así que la cadena transcrita, es decir, la cadena que va a formar el ARN, se llama cadena codificadora. Y la que no forma el ARN, esa se llama estabilizadora, o sea, la que no se transcribe. Y aquí estamos viendo nosotros que está la hélice estabilizadora, no va a formar ARN, en cambio, la codificadora va a formar ARN. Y el otro lado que está arriba la codificadora y aquí está la A estabilizadora. Por eso es que le dijimos que se abren las dos cadenas de ARN. Una forma ARN y la otra no. Una va a ser estabilizadora y la otra va a ser codificadora. La ARN polimerasa tiene varias unidades. Esta que está en verde acá, la unidad sigma o factor sigma. Y luego también hay unidades o factores beta, que son la letra B, y factores alfa. Juntas forman una enzima. ¿Cómo se da la transcripción en procariotas? En los procariotas sucede de manera simultánea la transcripción y la traducción, es decir, la formación de ARN y la formación de las proteínas. Sucede de manera simultánea. ¿Por qué? Porque no hay núcleo, ¿verdad? Esa es la razón. Entonces, cuando hay núcleo, al mismo tiempo que los genes son transcritos, inmediatamente son traducidos. Al mismo tiempo que los genes se están convirtiendo en ARN mensajero, al mismo tiempo se están traduciendo y formando proteínas. Bien, hay que tomar en cuenta que el ARN, que los precursores de la síntesis de ARN agregan ATP, CTP, GTP y UTP. Quiere decir adenosine-trifosfato, citosine-trifosfato, guanosine-trifosfato y uridine-trifosfato. Que es lo mismo que decir adenina, citosina, guanina y uracilo. Por eso hablamos de ARN, porque lleva uracilo. Entonces, la secuencia base del ARN que se va a poder polimerizar está determinada por la secuencia de moléculas de ADN. Por eso se le denomina cadena molde de ADN. La cadena de ARN crece en dirección 5'3 y la ARN polimerasa se diferencia de la ADN polimerasa en que es capaz de iniciar su síntesis, como ya lo vimos anteriormente, sin necesidad de un intermediario, sin necesidad de una molécula cebadora. Esta actúa de un solo. ¿Cuáles son las etapas en la síntesis del ARN mensajero? La primera es la que se une
a la ARN polimerasa. La ARN polimerasa se une al ADN, luego se da la iniciación de la síntesis, luego la elongación de la cadena de ARN mensajero y la cuarta es la terminación. Termina todo el proceso. La primera etapa es cuando se une la ARN polimerasa al ADN. Esta es la ARN, que ya vimos las unidades que lo conforman. Aquí la estamos viendo nuevamente y estamos marcando el factor sigma. ¿Por qué el factor sigma es importante? Porque permite que la enzima reconozca y se une específicamente a las regiones promotoras. Aquí la estamos poniendo de color rojo, la unidad sigma, y también hay unidades alfa, unidades beta. Entonces, estas son las que, no, perdón, la sigma es la de color celeste. Estas son las que van a intervenir en todo el proceso de forma síntesis de ARN. La unidad sigma se encuentra en una región entre 35 y menos 10 pares de bases, a esta que está acá, de donde va a iniciar el proceso de transcripción. Una vez que se han reconocido las secuencias promotoras por parte del factor sigma, eso es importante, el factor sigma es el que reconoce las frecuencias promotoras, entonces inicia el proceso de transcripción. Así que un gen, esto también es importante señalarlo, este gen es una parte del ADN y lleva información para hacer una proteína, pero el gen está compuesto por una parte que se llama promotor, una parte que se llama secuencia codificada y una parte que se llama terminador. Entonces la ARN polimerasa reconoce el promotor, o sea, reconoce esta zona. Y entonces al reconocerla hace que se abran las cadenas de ADN y se abre para poder leer. ¿Y qué es el promotor? Es una secuencia de bases que especifica dónde comienza la transcripción. Hay sitios de contacto entre la enzima y el promotor, y a esos sitios de contacto se les denomina secuencias de consenso. Por ejemplo, esta es una secuencia de consenso en las bacterias. TT, GAK y TATA. Estas son las cajas, en el caso de la bacteria, las cajas TATA, que es una secuencia promotora. Esto significa timina, guanina, adenina, citosina, etc. Y entonces esto es el promotor. Cuando se reconoce esta parte del promotor, el factor sigma lo reconoce, entonces significa que debe de iniciarse el proceso para la síntesis de ARN. El promotor también necesita de una secuencia codificadora y otra terminadora. El promotor es la región del ADN que está justo arriba del inicio de la secuencia de transcripción. Aquí, ¿verdad? Aquí no es que aquí inicie la transcripción, sino que a partir de acá, donde está este límite, a partir de acá va a iniciar el proceso de transcripción. Y va a iniciar en lo que se conoce como secuencia codificadora. ¿Por qué se le llama así? Porque incluye información codificada para la cadena polipeptídica específica para el tipo de ARN que se va a formar. Y obviamente esto tiene que terminar en algún momento, por eso existe terminador o terminator. Es una secuencia que especifica el final de la transcripción de la ARN. Tiene que iniciar y también tiene un momento en que tiene que finalizar. El sentido de transcripción de un gen es siempre hacia la derecha, y con números negativos se señalan las bases ubicadas que están a la izquierda del punto cero, y con positivos las ubicadas a la derecha del punto cero. Este es un ejemplo de la región promotora de una bacteria bien conocida, que es la de Schultz. Cuando vemos ese signo negativo, indica que las bases se encuentran antes del inicio de la transcripción. Cada TTGACA y TATAC se conocen como cajas y son las responsables de orientar a la ARN polimerasa en la dirección de la síntesis de ARN. Aquí es la región donde la doble hélice se abre para formar lo que se conoce como complejo promotor abierto. Recuerden que dijimos que para que se forme ARN, primero se tiene que abrir la cadena de ADN. ¿Dónde se va a abrir? En estas regiones de estas cajas. Estamos hablando de la bacteria. Estas son unas cajas TTGACA y TTAT. Entonces, esta secuencia se abren esas cadenas y entonces ahí va a comenzar el proceso. Entonces, aquí lo estamos viendo. Esta es la región promotora, observen. Aquí se ha acoplado ya la enzima, pero no se ha acoplado estrictamente la región promotora. Y aquí comienza a abrirse. Y al abrirse comienza a formarse el ARN. Y entramos a la segunda etapa, que es el inicio de la síntesis. Cuando se une la enzima a la región promotora, entonces
se da la síntesis. Y siempre comienza con guanina o con adenina, con GTP o ATP. La separación de la doble hebra. Acuérdense que primero se une y después se separa. Cuando se une la ARN polimerasa, se desarrollan un total de 15 a 17 pares de bases, obviamente del ADN. Y se forma lo que se llama como una burbuja de transcripción. Sería esta que estoy marcando acá. Entonces aquí se han separado de 15 a 17 pares de bases y se forman esas burbujas. Aquí lo estamos viendo también. Aquí está llegando la enzima, aquí está la región promotor, y entonces aquí se va a formar la burbuja, unos 17, 15 pares de bases, y en este momento estamos en el proceso de transcripción. Porque ahora entramos a la tercera etapa, que es la elongación. Elongación quiere decir alargamiento. Eso significa elongar, alargar. Entonces, como decimos, alargar significa que se va a empezar a formar el ARN mensajero. Y aquí la subunidad sigma se va a separar de la enzima cuando ya se han transcrito de 10 a 12 bases. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el ARN ya lleva 10 a 12 pares de bases, entonces la unidad sigma se separa de la poloenzima. ¿Y para qué se separa? Se separa para ir a buscar otra región promotora, para iniciar una nueva síntesis de ARN. ¿Y cómo va a saber dónde están esas regiones promotoras? Va a ir a buscar las cajas GACA o las cajas TATA. Eso lo pudiera buscar. ¿Qué significa GAPA y TATA? Guanina, adenina, citosina, timina. O sea, son las siglas de la base de nuestro. Y aquí tenemos esta imagen que nos está mostrando cómo está saliendo nuevo ARN y cómo se está desprendiendo el factor sigma. Y cómo aquí está la región promotora que está a menos 35 pares de bases de donde inicia el proceso. Lo que le decía, la unidad sigma reconoce esta zona, que puede estar a menos 35, menos 10 pares de bases de la región donde va a iniciar el proceso. Y para saber que inicia el proceso, esto se abre en unas regiones específicas que tienen la caja GACA o TATA. Se abre el ADN y al abrirse el ADN comienza a actuar la ARN polimerasa, agregando nucleótidos. Y aquí se está formando el nuevo ARN. Esta imagen también nos está mostrando cómo la ARN polimerasa llega, se acopla y empieza a abrir. Aquí estamos a ver en grande para que lo mejor. Aquí está la región promotora, aquí llegó la unidad sigma a esta región, menos 5,10 pares de base. Como aquí llegó, la enzima se va a establecer acá. Una vez se establece ahí la enzima, viene y va avanzando. Y al ir avanzando, pasa incluso aquí por la región promotora. Y al pasar por acá, comienza a abrirse la cadena de ADN. Y al abrirse la cadena de ADN, comienza a formarse el ARN, que es esta colita que viene acá. Y aquí está ya formado el ARN. Estas que ¿cómo se llama? La holoenzima se separa una vez que todos estos fenómenos se están dando. Aquí se está liberando el factor sigma, porque va a ir a buscar otro lugar donde establecerse para iniciar otro proceso diferente. Y también ustedes, la que está en verde es la ARN polimerasa, el ADN es abierto y lo que va en rojo es la nueva cadena de ARN. Y entonces todo termina. Y termina entonces la transcripción del ARN. Y para eso debe de haber un proceso bien diseñado. Aquí tenemos este ejemplo donde vemos que el ARN hace esta forma como de colocho. Y al hacerlo, entonces, significa que va a terminar. A ese mecanismo se le conoce como mecanismo rojo independiente, pero también hay un mecanismo dependiente de rojo. Vamos a explicar el mecanismo rojo independiente. Veamos acá. Aquí estamos ya terminando de formar el ARN. Pero para saber que ya terminamos, vamos a hacer este colochito que está acá y vamos a separarnos del ADN. Así que todos los terminadores de transcripción son en realidad secuencias palindrómicas. Las que están marcadas en amarillo, que son autocomplementarias y que están interrumpidas con una secuencia que no lo es. Decíamos que el palindrómico es, por ejemplo, escribir papá o mamá, que se lee igual de izquierda a derecha que de
de derecha a izquierda, a eso se refiere el palindrómico. Entonces, si usted ve que esto hace que el ARN transcrito forme una estructura de bucle. Esto es un bucle, un como coloche, para hacer detenerse a la ARN polimerasa. Si usted ve, estas son secuencias palindrómicas. Una y la otra son secuencias palindrómicas. Dice lo mismo, solo que una la lee de un lado y la de arriba para abajo y la otra de abajo para arriba. Entonces, estos, después de la secuencia palindrómica, forman una cadena bien larga de uracilos, solo uracilos. Entonces, estos uracilos van unidos a la adenina. Y como son bien frágiles de romper, entonces aquí se rompen. Y al romperse queda libre esta parte de la ARN. Y entonces se pierde, se va. Y de esa manera termina la transcripción del ARN. Y esta es una imagen que nos resume todo el proceso de usar preguntas. Preguntas porque recuerden que van a tener un examen de eso el próximo lunes. Bueno, si tiene pena de preguntar acá, puede hacerlo a través de mi Messenger, me puede hacer preguntas también después de clase. Me puede preguntar ahí, mire, no entendí nada. Entonces ahí voy a ver cómo hago para explicarle. Ahí me puede preguntar también en Messenger. Bien, no hay preguntas, paso a la otra clase. Ahí no hay. No tenga pena de preguntar. Acuérdense que se van a jugar una nota. Así que pregunten. Yo sé que tienen dudas, pero no quieren preguntar. Bueno, démosle pues a la clase de ahora. Esta es la clase propiamente de ahora. Ahora hablamos sobre la transcripción y síntesis de ARN, pero en eucariotas. Ya no es en procariotas. Entonces, la cuestión es de que en este caso de las eucariotas hay diferencias con respecto a las procariotas. Hay diferencias. Obviamente que sí. Y la principal es que en las eucariotas encontramos núcleo. En las eucariotas no. Voy a preguntar para ver cómo andamos, a ver si hemos entendido algo acerca de esta imagen. Bien, entonces voy a apuntar y me gustaría que participaran. Aquí voy a ver si me he entendido algo y estoy listo para el examen. Aquí esta es una molécula de ADN que se ha abierto y se está formando ARN mensajero, que es el que está acá. ¿Cómo se llama la enzima que participa en este proceso? Es decir, en el proceso de formación ARN. ¿Cómo se llama esa enzima? Polimerasa. ARN polimerasa. Así tiene que decir. ORNA polimerasa. Bien, esto que está acá es ARN mensajero, que dijimos que lleva la información para formar proteínas y la lleva en forma de código de tripletes. Se llaman codones. Cada 3 bases forma un codón. Bien, entonces este mRNA o RNA mensajero va a abandonar el núcleo y lo hace a través de poros. Se dirige a los ribosomas, que son estos que están acá, y en los ribosomas se lee la información que da. Se lee y cada tres bases se va leyendo, entonces aquí va determinando qué aminoácido se le va a hacer un llamado para que venga acá y traiga, qué ARN de transferencia se le va a dar un llamado para que venga acá y traiga aminoácidos. Este que usted está viendo acá son ARN de transferencia y estas chibolitas que ven acá son aminoácidos. Usted ve, estos ya llevan carga, lo haremos más de cerca. Usted ve, estos son los ARN de transferencia y esta que está acá es un aminoácido. Este ya lleva carga también. ¿Qué es lo que hacen con esa carga? Separan acá y hacen que este aminoácido se una con este otro aminoácido y luego se van. Y entonces aquí ya pasaron varios y por eso vemos aquí que hay varias bolitas unidas. Son varios aminoácidos que se han unido por medio de enlaces peptídicos. Y al unirse forman una proteína. Y así es como se forman las proteínas, que lo vamos a ver más detenidamente en la próxima clase. Bien, recordemos diferencias, pues, que en los procariotas
los genes se transcriben por medio de una sola ARN polimerasa y que esa ARN polimerasa se une directamente a las secuencias promotoras. Pero veamos qué pasa en eucariotas. Acá los genes se transcriben por varias ARN polimerasas, no es una sola, son varias. Además, las ARN polimerasas no se van a unir directamente a la secuencia promotora. Necesitan que primero se unan otras proteínas que se conocen con el nombre de factores de transcripción. Así que aquí tenemos las primeras diferencias. Recordemos que acabo de decir que en procariotas solo hay una ARN polimerasa y esa de un solo se une al ADN. En eucariotas es diferente, son varias ARN polimerasas y no se unen de un solo. Primero tienen que llegar factores de transcripción y después llegan ellas. Aquí comparamos esquemas de una célula procariota y de una célula eucariota. Observen que en una hay núcleo y en otra no lo hay. En la que hay núcleo el proceso es más complejo. Tanto que aparecen 5 ARN polimerasas que hacen su trabajo. ARN polimerasa 1, ARN polimerasa 2, ARN polimerasa 3, 4 y 5. Y aquí tengo un error, permítanme, lo voy a por ahí. Un segundito. Pero sí ya está corregido, faltaba ahí un palito. Y entonces, resulta que la ARN polimerasa, en los casos de los eucariotas, tiene un montón de unidades. Comparémosla. Mire usted cómo es la de las eucariotas, que tiene unidades alfa, beta y sigma, y en cambio aquí hay otro montón diferentes. Entonces, esa es otra diferencia. Como son 5 ARN polimerasa, vamos a empezar hablando de la primera, ARN polimerasa 1. Esta es la encargada de sintetizar la mayoría de las transcripciones de ARN ribosomal. Eso se produce dentro del núcleo. Este es el núcleo, miren. Esto que está acá es el núcleo. El núcleo. Pero dentro del núcleo hay un núcleo. Estos hoyitos que están aquí son los poros nucleares. Por aquí sale el ARN mensajero por estos poros. En el, ¿cómo se llama? En este tipo de nucleolo, en el nucleolo de las células, ahí se ensamblan los ARN ribosomales. ¿Qué más podemos decir acerca de la ARN polimerasa? Tiene 13 subunidades, está localizada en el núcleo y en el nucleolo, y además participa en la síntesis de ARN 45S, que es propulsor de los RNA ribosomal 28S, 58 y 18S. ¿Qué significa eso de S? Son las unidades Elberberg, que ya las veremos más adelante de qué se trata. Hablamos, mientras tanto, de la ARN polimerasa 2. Ella se encarga de convertir el pre-ARN mensajero en ARN mensajero. También produce moléculas de microARN. Este microARN, o sea, el miARN, es el que se encarga de mediar la expresión genética y la actividad de los ARN mensajeros después de la transcripción. Es importante señalar que los miARN no son traducidos a proteínas. Siempre de la ARN polimerasa podemos decir que, por ejemplo, esta es una imagen que tenemos de ella. Aquí está esta parte que se dice como pinzas, fíbulas, que es donde atrapa al ADN, la cosa recibe ese nombre. Tiene 2 unidades, se localiza en el nucleotamo y participa en la síntesis de NPRNA, que se llama transcriptor primario, y que está implicado en explícito. Más adelante hablaremos de qué es eso de explícito. Los NPRNA son los precursores de los mRNA. Esos son los que están antes de que se forme el RNA mensajero. De la ARN polimerasa 3 se encarga de transcribir genes de ARN ribosomal en ARN de transferencia y también ARN ribosomal 5S. La S ya dijimos que representa el coeficiente de Berber, que es un coeficiente de densidad de las proteínas. Y vamos a hablar un poquito más de eso.
se le dice como coeficiente de sedimentación con el que se nombran los ARN ribosomales. Y ahí estamos viendo imagen de un ribosoma eucariota con un ribosoma procariota. Estamos viendo las diferentes subunidades y cuánto pesan en unidades verdes. En cuanto a la ARN polimerasa, también podemos agregar que tiene 17 subunidades, se localiza en el nucleoplasma y participa en la síntesis de RNA ribosomal 5S, RNA de transferencia y RNA nuclear pequeño. Ahora, en cuanto a las ARN polimerasas 4 y polimerasa 5, esas solamente están en plantas y producen pequeñas transcripciones de ARN interferente llamado ARNI, que lo que hacen, desempeñan un papel en el silenciamiento de genes fetales. Cuando decimos participan en el silenciamiento de genes, es que no dejan que se expresen algunos genes. Bien, vamos a describir cada una de las etapas que tiene estos procesos. Vamos a empezar con el número 1, que es el inicio de la transcripción. Antes que se me olvide, les voy a pedir que por favor coloquen su nombre. Coloquen su nombre, los que no lo han colocado. Denme un segundo, voy a ir a tomar un poquito de agua. Coloquen su nombre mientras ustedes colocan su nombre. Bueno, espero que se hayan anotado porque es lo que voy a considerar en la lista. Gracias por esperar. Bueno, continuamos entonces. Y vamos con el inicio de la transcripción. Pero en eucariotas. Ya no es en procariotas, es en eucariotas. Bueno, como vamos a ver cómo sucede la cuestión en eucariotas, vamos a recordar qué pasa en procariotas. Y lo que pasaba en procariotas es que el factor sigma era fundamental. Recuerden que el factor sigma es un componente de la RNA polimerasa de los procariotas. Entonces, ese factor sigma es el que selecciona los promotores. Aquellas cajas tata, ¿se acuerdan? Y la caja GACA, él lo selecciona, el factor sigma. Entonces, sucede que en el caso de eucariotas, las enzimas RNA polimerasas son incapaces de poder iniciar ellas solas el trabajo. En cambio, las de las procariotas sí. En este caso de las eucariotas, se necesita que antes actúen unas sustancias que se le conocen como factores de transcripción. Y esos factores de transcripción son quienes se encargan de reconocer el promotor o la región promotora. Así es que ahí tenemos una clara diferencia entre eucariotas y procariotas. ¿Cómo se da ese reconocimiento de promotores? Pues resulta que las tres principales ARN polimerasas, es decir, la 1, la 2 y la 3, reconocen distintos tipos de promotores. Y se les dice que son distintos porque forman distintos ARN.
Siempre el proceso va a iniciar con la ARN polimerasa 2. Los promotores de muchos genes transcritos poseen una secuencia que se parece a la caja TATA. Por eso se le llama TATA Box, caja TATA. Así es que en las eucariotas, la ARN polimerasa necesita de factores de transcripción, porque solamente con la ayuda de esos factores de transcripción, entonces sí puede actuar la ARN polimerasa, sí se puede pegar a la región promotora, de lo contrario, no. Veamos esta imagen. Aquí dice factores generales de transcripción. Estos factores generales de transcripción llegan primero, llegan antes que la ARN polimerasa. La ARN polimerasa llega solamente que ya estén allí los factores generales de transcripción. ¿Ya estén dónde? En la región promotora. ¿Y cuál es la región promotora? La que tiene la caja TAPTA o TAPTA Box. ¿Y qué es eso de TAPTA? Timina, adenina, timina, adenina, adenina. Esos enlaces, eso es. Bien, así es que existen factores de transcripción que se les conoce también como activadores. Por ejemplo, ahí tenemos un activador que está en una caja que es la caja ACATG. Entonces, este es el sitio de unión para ese activador. ¿Y qué es lo que hace ese activador? Permite ayudarle a unir a los factores generales de transcripción y también a la ARN polimerasa. Estos son los factores de transcripción activadores, pero también hay factores de transcripción represores. En el caso de los represores, llegan a ese sitio, a un sitio particular, y detienen el proceso. ¿Por qué lo detienen? Porque ese factor de transcripción bloquea toda la transcripción general y el ARN polimerasa. Es decir, no permite que lleguen otros factores de transcripción. Entonces, en resumen, tenemos factores de transcripción que pueden permitir que se dé el proceso, que pueden permitir que llegue la ARN polimerasa, pero hay otros que lo evitan. Y eso se le llama factores de transcripción represores. Así que tenemos otros fenómenos que solamente se dan en eucariotas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Nada. Bueno, vamos a ver qué hace la RNA polimerasa 2, que es la primera que actúa. Vean ahí que aquí dice pre-ARN. Significa que ella va a permitir que se forme la molécula de pre-ARN. Es decir, una molécula que todavía no es ARN mensajero, es pre-ARN. Es la encargada de transcribir la gran mayoría de los RNA mensajeros. Necesita de un gran número de factores de transcripción para formar el complejo de pre-iniciación. A todos esos factores se les conoce como TF2. T transcription y F factor. Está en inglés allí, por eso está al revés. En español debería decir FT, pero lo sacan en inglés, entonces por eso dice TF. TF, factor de transcripción 2. Veamos entonces qué hace la RNA. Bueno, ya vimos qué hace la RNA polimerasa 1. Prácticamente aquí están exterminando todos los TF2 que hace la RNA polimerasa 1. En este caso, existen otras proteínas que se llaman VF y se necesitan para comenzar a formar el complejo de pleinización. Eso hace que se doble el ADN. Vean los de acá. Vemos el de cerca. Miren, aquí el ADN se ha doblado y se mantiene esta unión. Y al doblarse, eso permite el reclutamiento de una proteína de unión llamada TBP a la caja TATA. También TAP1 se unen y ambos son requisitos para que pueda llegar la ARN polimerasa 1 y formar el complejo de preinización. Entonces aquí tenemos TBP y IVF y TAF que se han unido, y una vez se han unido puede llegar la ARN polimerasa que puede formar un complejo de preiniciación. ¿Qué hace la RNA polimerasa 3?
Fíjense que aquí dice pre-ARNT. Significa que ella va a permitir que se forme aquel ARN que se va a convertir en ARN de transferencia. También participa en la formación de RNA-NP. Eso lo que hace la RNA polimerasa. También permite formar RNA ribosomal 5S. Y está bien usted. Observe esa video. De manera sencilla, entonces usted acaba de ver cómo a partir del ADN se puede formar ARN, por supuesto, con la intervención de la enzima RNA polimerasa. Los factores de transcripción tienen ciertas características. Aumentan el nivel de transcripción de los genes que regulan, no tienen una localización precisa respecto al sitio de iniciación, pueden estar en un lado o en el otro, por lo tanto pueden irse a la izquierda o a la derecha, son bidireccionales. Ejercen su efecto sobre promotores situados a miles de pares de bases de distancia. Se pueden localizar secuencia arriba o secuencia abajo o incluso en medio de un gen. Eso de secuencia arriba, secuencia abajo, también se le conoce como arriba abajo, arriba arriba, de la secuencia de un gen. Son efectivas en un determinado tipo de célula, pero no en otros. Pues bien, llegamos a la otra fase que se conoce como agregamiento. Tomemos en cuenta lo siguiente, que la ARN polimerasa solo puede desplazarse y transcribir si previamente la doble hélice de ADN se desarrolla, si no, no. Así que la ARN polimerasa se une al promotor y hace que dos cadenas de ADN se desprendan. Es gracias a la acción de la ARN polimerasa que las dos cadenas se desprenden, se abren. Así es que una vez que ya se desarrolló el ADN, entonces la ARN polimerasa cataliza el desarrollamiento generando hacia el extremo 3 una burbuja de transcripción. Y para que no se vaya a hacer un solo nudo ciego, aparece de nuevo la topoisomerasa, la que vimos en el ADN la vez pasada, nuevamente aparece aquí, y ella evita que se vaya a hacer un solo relajo ahí. Ya una vez el molde ha sido desapareado, entonces las bases quedan expuestas y son reconocidas por la ARN polimerasa. A medida que la enzima vaya leyendo la plantilla, va colocando las bases que va pidiendo. Por ejemplo, si hay una adenina, va a traer una P. Si en el ADN hay adenina, ¿qué es lo que va a llevar? Y para que se forme ARN, ¿va a llevar timina o va a llevar uracilo? ¿Qué es lo que va a llevar? ¿Qué me dicen ustedes? Uracilo. Muy bien, va a llevar uracilo y así sucesivamente. Y entonces ahí se va formando. Miren, lo que les decía anteriormente, arriba abajo o arriba arriba. Río arriba hacia la izquierda donde hay números negativos. Río abajo hacia la derecha donde hay números positivos. Entonces, aquí se ocupan los términos. Aquí está la codificadora, aquí está la estabilizadora. Recuerden, la cadena codificadora es donde se va a formar el ARN. La estabilizadora es la que, en donde no se va a formar ARN. Y aquí se va formando el ARN. Aquí va la enzima agregando. Así es que la ARN polimerasa se desplaza sobre la cadena molde, recorriéndola en dirección 5-3, perdón, 3-5 o río abajo. Transcribe a partir del nucleótido que el promotor señala como punto de inicio de la transcripción. Entonces, vamos en este caso, aquí le dijo el promotor que debería de iniciar, entonces aquí va formando el nuevo ARN. Y lo puede ver más en dirección 5-3 y iba agregando los bloques. Y lo hizo, y a lo mejor de nuevo, lo hizo cabal en el promotor o después del promotor. ¿Qué recuerdan? Lo hizo en el promotor cabal o después del promotor. Vamos a ver si estamos en la jugada. Veamos bien de nuevo. Miren, ¿dónde comienza? ¿Después del promotor o en el promotor? Después. Después Después. del promotor. Después, muy bien. Y ahí en el promotor, en el caso de las procariotas, ¿quién se asentó en el promotor? En el caso de las procariotas, ¿quién llega ahí al promotor? ¿Qué parte de la enzima llega al promotor en el caso de las procariotas?
Factor ¿qué? En el caso de las procariotas es el factor sigma. Y en el caso de las eucariotas, ¿quiénes van a llegar al promotor? ¿Va a llegar de un solo la ARN polimerasa o llegan antes otras sustancias? ¿Mm? Llegan antes otras sustancias. ¿Cómo se conocen esas sustancias? Factores de transcripción. Creo que me van a obligar a que regrese, porque veo que están, ¿qué razón? 2.9, bien. Voy a regresar porque parece ser que no hemos entendido nada. Quiero ver dónde regresamos. Rápido voy a regresar porque estamos mal. Bien, yo veo que ya hemos hablado acá. Yo creo que eso también es tan importante. Bueno, entonces no. Voy a empezar desde acá de nuevo para que, porque veo que están como mal. Inicio de la transmisión en eucariotas. Les decía que en procariotas el factor sigma es el que selecciona el promotor, pero en el caso de las eucariotas, la ARNA polimerasa no puede, necesita ayudantes, y esos ayudantes se llaman factores de transcripción, también conocidos como TF o FT, si usted quiere. Así que veamos cómo se da el proceso de reconocimiento de promotores. Las tres principales ARN, o sea, la 1, la 2 y la 3, reconocen diferentes tipos de promotores. Y el proceso siempre va a iniciar con la ARN polimerasa 2. Y reconoce regiones TATA o simple TATA A o TATA, que se conoce como TATA Box. Y mostramos esta imagen en la que señalábamos que aquí está un montón de factores de transcripción y una vez lleguen ellos a la región promotora, después sí puede aterrizar la ARN polimerasa. Si antes no ha llegado al factor de transcripción, entonces la ARN polimerasa no puede iniciar nada. Pero existen factores de transcripción que permiten que la ARN polimerasa llegue y trabaje, que se llaman factores de transcripción activadores, pero existen otros que lo evitan, que son factores de transcripción represores. Es decir, llegan y no permiten que lleguen más factores, ni mucho menos va a llegar la ARN polimerasa. ¿Llegar a dónde? A la caja de consenso. Por ejemplo, en este caso, la caja TAT. Aunque pueden haber otras. Por ejemplo, aquí está la caja GTG-GCA. Pueden haber otras. Describí cuál es el papel de cada una de las RNA polimerasa. En el caso de la RNA polimerasa 2, se encarga de formar el pre-ARN. Necesita de una gran cantidad de factores de transcripción y se les conoce con el nombre de TF2. En el caso de la RNA polimerasa 1, ella permite que se forme el ARN ribosomal. Y lo que hace, forma como colocho acá, este es el ADN, y lo dobla. Y se ubica acá una VF y en el otro lado otra VF, lo dobla y esta establece un puente, pero con el ADN ya doblado. Bien. También necesitamos de test de TAP1, que es un requisito para que la polimerasa de RNA1 pueda unirse y formar lo que se conoce como complejo de preiniciación. La RNA polimerasa 3 tiene que ver con la formación del ARNT de transferencia y necesita también de todos estos factores de transcripción. Vean, primero llegó, en este caso, el TF3C y después llegaron estos otros factores de transcripción. Una vez que ha llegado todos estos factores de transcripción, entonces puede llegar la ARN polimerasa 3. También podemos hablar sobre esta ARN polimerasa diciendo que también es precursor de la ARN ribosomal 5S. Aquí está cómo se va uniendo este factor de transcripción y después llegan los demás. Ya que han llamado los demás, entonces puede llegar la polimerasa 3. Y ahí estamos viendo cómo después del promotor comienza la enzima ARN polimerasa a formar ARN a partir del ADN. Ya vimos que hay varias ARN polimerasa, que quien inicia es la ARN polimerasa 2. Después, las demás ARN polimerasa pueden llegar a formar diferentes tipos de ARN.
mensajero, de transferencia, NP, etc. Hablamos también sobre las características de los factores de transmisión. Por aquí mencionamos que todas las características de ellos. Y llegamos a decir el alargamiento. En el alargamiento mencionábamos que una vez que se ha desarrollado el ADN, entonces la ARN polimerasa comienza a desarrollarse y genera hacia el extremo 3 una burbuja de transcripción. Y para que no sea un solo relajo, entonces interviene la topoisomerasa. Y decíamos de que como quedaban descubiertas las cadenas, entonces esas bases necesitan de que lleguen otras bases para que se unan a ellas. Y es lo que todo se ve. Acá se están formando nuevas uniones, entonces la cadena se va a ir formando. Y aquí vemos cómo se está formando el ARN. Puede ser arriba abajo o arriba arriba. Arriba arriba es números negativos y arriba abajo los números positivos. Y lo estamos viendo nuevamente. Como la ARN polimerasa va formando ARN. Pues bien, después que se han agregado 30 nucleótidos aquí al ARN, este rojo que va aquí, después que se le han agregado 30 nucleótidos, se le añade al ARN una cabeza que se conoce cabeza de metil GTP en el extremo 5 y su función es protectora. ¿Protectora de qué? Que cuando el ARN vaya moviéndose, si choca con algo, eso le sirva de protección. Tiene una función protectora también para que enzimas exonucleasas no lo vayan a destruir. Entonces, contra daño mecánico y contra la acción de las exonucleasas. Una vez que la ARN polimerasa llega a la región terminadora, finaliza la síntesis. Esta es la región terminadora y ahí va a terminar la síntesis. Entonces se forma llega una polimerasa que va a añadir una serie de adeninas. Todas estas que están aquí son adeninas. Se le agrega adeninas, que aquí está la cabeza protectora. Y al final se le forma una cola, que es de cola de adenina. Se le conoce como cola poliar. Y entonces el ARN ahora se llama ARN mensajero y se libera. Se libera para que llegue a través de poros nucleares y salga al citoplasma. Y esa cola que acabamos de formar, que está formada por un montón de adeninas, tiene una función. ¿Cuál es la función? Proteger el extremo 3 de la degradación y además ayudar a los ARN mensajeros a salir del núcleo. Imaginémonos como que si fuera un espermatozoide, que la cola poliar es la que se va moviendo. Poliar porque lleva un montón de adeninas. Y llegamos a la parte de la maduración. Resulta que el ARN madura, tiene su etapa de maduración. Y resulta que se dice que madura porque como contiene exones y contiene intrones, entonces cuando le quitamos los intrones y quedan solo exones, entonces decimos que el ARN ha madurado, porque ya no tiene intrones. ¿Y esos intrones qué son? Son secuencias que no llevan información para hacer proteínas. No sirven para hacer proteínas, no llevan información para hacer, perdón, no llevan información para hacer proteínas. Y entonces, para que el HIV mensajero sea funcional, funcione y cumpla su cometido, entonces debe de madurar. Eso significa que debe de eliminar intrones. Pero antes de madurar, el ARN mensajero es HN. Cuando ya madura, entonces ya no se va a llamar HN, se va a llamar M. HN significa heterogéneo nuclear. Y después se convierte en ARNM, es decir, ARN mensajero. A ese proceso de maduración, es decir, de quitarle intrones al ADN y dejar solo exones, se le conoce como splicing. Y consiste en eliminar intrones y unir exones. Y de esa manera se produce una molécula de ARN mensajero, que puede salir del núcleo y llegar al citoplasma, donde se da el proceso de síntesis de las proteínas. Existe lo que se conoce como splicing extractivo. Y esto se da cuando no todos los exones quedan incluidos en el mensajero maduro, en el entonces, resulta que según las señales que reciban las proteínas que lo regulan,
dejan dentro de la estructura del ARN mensajero la secuencia de exones que codifica para la molécula necesaria. Pero hay unos que también los quitan. Y aquí nos está mostrando esta imagen cómo funciona ese splicing alternativo. En algunos casos hay algunas que se dejan secuencias y en otras pues se cortan. Y aquí estamos viendo cómo se da ese fenómeno del splicing, cómo llega, se da un corte y ese corte de intrones se quitan y en el espacio que quedó se unen por medio de enzimas ligasas y se forma un ARN maduro. Ustedes ven que aquí tenemos exones e intrones y al final solamente vamos a tener exones. Hay cortes y como aquí le quitamos esto y aquí le quitamos esto, entonces necesitamos unir a este con este otro. Y entonces quien las une es la ARN ligasa. Y de esa manera se obtiene un ARN maduro que ya no lleva intrones. Veámoslo más despacio. Vamos a la primera etapa. Se produce el corte en el extremo 5 del intrón, por ejemplo, acá. El mismo extremo se une al punto de ramificación. Esto se dobla. Este intrón se dobla y se forma una especie de lazo. Entonces nos queda un exón libre y un intrón lazo exón 3. Este es el libre, exón libre, y nos queda este extremo lazo exón 3. Segunda etapa. Se corta el exón que permanecía unido al intrón lazo, y se une al exón 5, que significa que esto se va a cortar y este se va a unir con este. ¿Por medio de quién? Por medio de la ligasa. Aquí tenemos el ARN ya maduro porque ya no lleva intrones y aquí tenemos un intronazo que va a salir sacado. La transcripción también es regulada, eso es muy importante. Porque solo se van a estar produciendo aquellas enzimas que se necesitan de forma continua. Siempre van a estar formando. Las que no, solamente se fabrican en determinadas circunstancias. Entonces, la célula cuenta con mecanismos que le permitan regular la síntesis de ese tipo de sustancias que no se requieran. Cuenta con un mecanismo de células que le permite decir si se va a dar o no se va a dar ese paso de la síntesis de una proteína. Si una proteína no la necesita, entonces no se va a producir. Si la necesita, entonces sí. Y para ello tiene un mecanismo de regulación que se conoce con el nombre del modelo del operón. En este caso, los grupos de genes que codifican para proteínas que están asociadas se encuentran en unidades que se conocen con el nombre de operones. Y a su vez, un operón está formado por un promotor, un operador y genes estructurales. Todo esto es lo que interviene para que se pueda o no se pueda formar cierta proteína. Decíamos que este es el operón, y el operón está formado por un promotor, por un operador y por genes estructurales. Veamos el promotor. En el promotor es el lugar del ADN en el cual se une la ARN polimerasa para iniciar la transcripción. Eso ya lo habíamos visto. El operador es una secuencia de nucleótidos que está entre el promotor y los genes estructurales. Y los genes estructurales son partes del ADN que sirven para codificar la síntesis de las proteínas. Pero resulta que estos genes estructurales están asociados a otro gen que se conoce como gen regulador. Y ese gen regulador es el que permite o da las facilidades o da el paso para que el gen estructural pueda formar el ARN necesario para formar las proteínas necesarias. Pero hay veces que
existe, pues está por ahí un gen que se conoce con el nombre de represor. Y entonces este se encuentra unido al código para una proteína del regulador. Y entonces, al estar unido ahí, se bloquea la unión de la ARN polimerasa al cuerpo. Es decir, no se permite que actúe la ARN polimerasa. Aquí tenemos dos alternativas acá. Originalmente estamos diciendo que bueno, desde acá, estamos diciendo que la transcripción no necesariamente se va a dar así nomás. Existen mecanismos que la regulan, es decir, que permiten que se dé o que no se dé. Ahora, hay enzimas que se necesitan en el cuerpo y hay momentos que hay enzimas que no se necesitan. Entonces, dependiendo de eso, se va a dar paso o no se va a dar paso. Así es que la célula para ello tiene cuenta con mecanismos que les permiten dar o no dar paso a la síntesis de una proteína. Y para ello el mecanismo se conoce como el modelo de Operon. En este caso, que es un grupo de genes que están involucrados y se les conoce con el nombre de promotores, operadores y genes receptores. En el caso del promotor, es allí donde llega la ARN polimerasa. Y en el caso del operador, es donde está una secuencia de nucleótidos que está entre el promotor y los genes estructurales. ¿Y qué son los genes estructurales? Son aquella parte del ADN que llevan la información para sintetizar ciertos tipos de proteínas. Pero para poder actuar estos genes estructurales necesitan tener a la par a un gen que se conoce con el nombre de gen regulador. Si ese gen no está ahí, entonces de nada va a servir que los genes estructurales lleven información para una proteína porque no la van a poder fabricar. Entonces, este gen regulador es el que da paso para que se pueda formar una proteína. Por otra parte, también existen genes represores. Si los genes represores están ahí, estos no le van a permitir a los genes estructurales, mejor dicho, a los genes reguladores, dar el paso para que se forme una proteína. Por el contrario, dice, cuando el operador se encuentre libre, en que no exista un gen represor, entonces, en ese caso, la ARN polimerasa tiene la libertad de poder iniciar el complejo promotor, que se conoce como complejo promotor abierto, y la transcripción, entonces sí es posible. Ahora, un repaso para que ustedes lo hagan en su casa. Compare el proceso de transcripción entre procariotas y eucariotas. Aquí está un cuadro. Usted lo puede hacer antes y ver, leer lo que usted escribe con lo que está en este cuadro para ver si coincidió. Y esta imagen que está acá, hacemos hincapié en la formación de una cabeza metil, que dijimos que es protectora contra daños mecánicos, pero también protectora para que no lleguen a actuar ahí enzimas hexanucleasas y lo destruyan. Y también, así como se forma una cabeza metil GTP, al otro extremo también se forma una cola que se conoce como cola poli-A, porque es un montón de adeninas que están unidas, por eso es poli-A. Aquí estamos nuevamente comparando entre procariotas y eucariotas. Bueno, algo que olvidé decir, recuérdense que el ARN se desprende. ¿Ya? Llega un momento cuando ya se ha formado que él se desprende. Entonces, para desprenderse necesita que haya un terminador. Entonces, en ese terminador es donde hay unas cadenas de timina que se unen a las cadenas de adenina. Entonces, esos enlaces como son débiles se desprenden y eso permite que el ARN pueda desplazarse como si fuera un espermatozoide. Y hay un rosario acá. Empezar ahí para si le gusta, si tienen una duda, algunos términos que haya utilizado, ahí los pueden encontrar. Bien, preguntas, tenemos media hora todavía para disipar dudas. Aquí estoy. Vamos a poner, no me voy a poner encima, vamos a poner al principio porque vamos a ver dónde nos ponemos una diapositiva al azar. Para una diapositiva al azar y vamos a hacer preguntas. Wow. Vamos a ver. ¿Cómo se pregunta esta diapositiva al azar? Vamos a ver. ¿Qué significa cadena estabilizadora?
¿Qué significa? Dicho de otra Que en forma, esa no se va a formar ARN. en eso no se va a llamar ARN, solamente en la codificadora. La ARN polimerasa lee en dirección 3.5 o en dirección 5.3. ¿En qué dirección es? ¿En qué dirección lee la ARN polimerasa? ¿3.5 o 5.3? 5-3. No. Lee entre 5, agrega 5.3. Es lo mismo. Ella lee de 3 a 5, pero agrega 5 a 3. Vamos a ver, ¿qué más podemos preguntar? Esto. ¿Para qué sirve que se forme esa cabeza ahí que se llama metil GTP? ¿Para qué sirve? Bueno, ahí dice función protectora. ¿Función protectora contra qué? ¿Contra qué dijimos que era esa función protectora? Dijimos que daño mecánico, pero también contra la acción de exonucleasas para que no fueran a destruir al ARN. Y esta cola poliar, ¿para qué sirve? Que es la que estamos marcando acá, un montón de adeninas. ¿Para qué sirve esa cola? Se Sirve forma para, con timina y son enlaces débiles y se rompen después. correcto, porque estas adeninas se van a unir con timinas y entonces esos enlaces se rompen y al romperse entonces esto se libera y sale corriendo por ahí. Aquí está, mira. Aquí está, se liberó, entonces salió por aquí, corriendo por aquí el ARN, que es la cabeza, y aquí va el ARN. A ver qué más podemos preguntar. Al azar estoy preguntando. ¿Qué significa factores de transcripción activadores? Y también hay otros que no lo son. Hay otros que son represores. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Entre factores de transcripción activadores y represores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre factores de transcripción activadores y represores? En tu caso, los activadores permiten... Dígame. Se le escucha. Los activadores permiten que se acople la enzima, la ARN polimerasa. En cambio, estos otros, los represores, no. Ellos no permiten que se una la ARN polimerasa. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, la ARN polimerasa 3 que participa en la formación de pre-ARNT y ahí están los factores de transcripción. Primero se une TF3C y después llegan los demás. Una vez llegan todos estos, entonces ya puede llegar la polimerasa 3. Recordemos que este fenómeno no lo observamos en eucariotas, en procariotas. En procariotas el factor sigma llega, ubica el promotor y a partir de ahí va a venir a trabajar. En cambio acá no. En eucariotas primero tienen que llegar los factores de transcripción y una vez llegue el factor de transcripción, solamente así puede llegar la ARN polimerasa. De lo contrario, no puede. Esa es una diferencia. Me ubico acá para preguntas. Preguntas. Bueno, entonces también preguntas, finalizamos acá. Y les digo, este miércoles no voy a poder dar clases porque voy a tener una reunión en San Salvador y el próximo lunes habrá examen corto. Cualquier consulta pueden hacerme en la vía Messenger. Buenas tardes entonces. Espero que todos hayan escrito su nombre ahí porque sirve para la asistencia. Si hay alguien que no ha escrito, pues ahora vamos a esperar para que lo escriba. Bueno, entonces, Feliz tarde, licenciado. bueno, buenas tardes, saludos, con permiso entonces. Entonces el lunes será el corto, ¿verdad? A las 13 horas. Licenciado, no sé si me escucha. Claro que sí.
Es que tengo mal el micrófono, me falla por veces. Fíjate que yo le estaba escribiendo el Messenger y no sé si le ha llegado el mensaje. Que tenía unos problemas y entonces no sé si lo... ¿José Lobato usted? Pregunto, ¿es José Lobato? No, el que estaba hablando era ahí, Carlos. Claro, sí, porque aquí no veo el nombre de él. Es que tuve unos problemas, entonces no sé si le llegó el mensaje. No, su nombre me dice, por favor. Carlos Manuel Ramírez Díaz. Y me escribió a Messenger. ¿Cuándo me escribió? Sí. ¿Cuándo me Le he escribió? escrito varias veces, fíjate, el viernes pasado. Carlos me decía, Manuel. ¿Cómo aparece en Ramírez Facebook? Díaz. ¿Cómo aparece en Facebook? Carlos Ramírez. Carlos. No lo tengo agregado aquí. Carlos Ramírez. Es que por eso mismo le escribía, porque tuve problemas con el otro, entonces le mandé otro, pero no, hasta el momento no me había contestado. Carlos Ramírez, aquí está. Sí, parece que lo tengo, pero no sé, pues no sé si era otro Carlos Ramírez, pero no tengo mensaje suyo. Qué raro, entonces. Tengo aquí varios Carlos. Voy a buscar, permíteme buscar en el otro Facebook. No sé. ¿Usted me escribe de Campo Plaga o al mío? No, a Campo Plaga. ¿Al de Campo Plaga? Bueno, vamos a buscar. Bueno. Sí, no me parece en el de Campo Plaga. Me parece Carlos Ramírez. ¿Y qué problema ha tenido? No, es que tuve problemas con la otra cuenta que tenía primero, entonces creé una nueva. Entonces en el grupo de Gen 22 no estoy ahorita. Usted es Carlos Ramírez. Ajá. Y me agrega el grupo, ¿no? Sí, le mandé, pero no sé si, como dice que le aparecen varios, no sé si. A ver. Sí, no. Voy a buscarlo aquí, permítame, voy a buscarlo aquí a ver si. Vamos a invitarlo acá. A ver si lo conocen por los amigos. Invitar a Carlos Ramírez, me dijo, ¿verdad? Sí. No encuentra resultados, dice para Carlos Ramírez. No. Entonces, pida la solicitud de amistad a Campo Plaga. Pídame esa solicitud, lo voy a agregar y de ahí lo paso para G22 porque no aparece. Envíeme en este momento. Ahorita le mandé el grupo. Ahorita sí, ahorita me está saliendo. Pero hasta ese momento, hace un momento, dice Carlos Ramírez, solicitud. Pero entonces anteriormente no le había caído entonces, porque no había caído porque y no me parece que le dé a aceptar, es más chistoso, permítanme. Carlos Ramírez, en este momento le doy a probar. Le di otro caso de quién era. Otro agregó entonces. No, le di a usted, Carlos Ramírez. Lo voy a borrar porque se me va a ver quién es. Nahuel Test dice hace 2 semanas. Bueno, perdón, no sé si tal vez sea de este grupo, no. Nahuel Telis, no, ¿verdad? Lo voy a borrar porque en este país es. Sí, ya le di, Carlos Ramírez. Vale, sí, ahorita ya me apareció. ¿Ya le apareció? Sí, así. Cualquier otra consulta ya le escribo ahí. Bueno, perfecto, excelente. Muchas gracias. Ahora. Entonces, el miércoles no habría clase, ingeniero, licenciado. No hay clase, no. Tengo que estar en San Salvador. Nos vemos hasta el próximo lunes. Con permiso, entonces, saludos. Feliz tarde, man. Feliz tarde.